Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra clase, hermanos. Primeramente, Dios, ya estamos un poquito más de la mitad del curso. Algunos de ustedes ya me mandaron foto de su sumo sacerdote, a otros les falta un poquito. Muy bien, vamos a darles un poquito de chance, hermanos. Algunos de ustedes me contactaron entre semana, ¿verdad? De que no encontraban los diamantes y las piedras preciosas para ponérselas ahí al muñequito, ¿verdad? Que Sí, salían un poquito caras, ¿verdad? Salían un poquito caras los diamantes y pues no ustedes había, quieren hacerlo de tal manera que se parezca mucho, ¿verdad? Que sea casi igual. Los hilos de oro, hermanos. El cuadro que va de oro con las piedras, pues yo sé que es difícil, pero si lo puede conseguir, pues consígalo, ¿verdad? A lo que le cueste, hermano. A lo que le, a lo que le. Muy bien. Ya cada con que me Este, lo come. Ya sé, ¿verdad? Si supieran que dirían los de la Barbie, el ephod se vende por separado, ¿eh? Este, muy bien. Miren, vamos a compartir pantalla, hermano. Ustedes me dicen si se compartió la pantalla. sí, ¿Sí miran la pantalla, hermanos? sí, hermano. Muy bien, miren, vamos a iniciar con Israel y la salida de Egipto. Este, muy bien. Vamos a iniciar, hermanos, con las 10 plagas, que las vimos así como que muy rápido, no las mencionamos tanto, pero sí es importante que sepamos qué pasó con las 10 plagas y la salida de Israel de Egipto. Ustedes saben que vamos a conectar la historia de Génesis con Éxodo. Bueno, ustedes saben que José el soñador es vendido a los egipcios y al ser vendido a los egipcios, llega a la casa de Potifar, se convierte en el gobernador de Egipto y luego los israelitas, como hay una hambruna, llegan a Egipto a vivir, y de ahí duran 400 años, 430 años aproximadamente de esclavitud en Egipto. Entonces, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, que si ustedes se saben la historia de Moisés, pues cuando hay una persecución para matar a los niños, muy similar a la que pasó el Señor Jesús cuando nace en Belén, eh, Moisés es un bebé que su mamá lo oculta y luego lo echa en una canastita y lo avienta al río. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Amén. Muy bien, que de hecho de ahí sacamos el nombre del Moisés. ¿Qué es el Moisés? Es como un portabebé, ¿verdad? Es como para los bebés. Muy bien. Entonces, una princesa egipcia, una mujer de la realeza de los egipcios, toma al bebé, lo adopta y lo hace como un príncipe en Egipto. Y este príncipe se llama Moisés. Entonces, él viene siendo judío, hebreo, no era egipcio. Dios lo llama para liberar al pueblo y Moisés va con Faraón para decirle que suelte al pueblo de Israel. Y como Faraón no quiere, hermanos, dejarlo salir, pues Dios manda 10 plagas, que prácticamente es lo que obliga a que Faraón los deje ir. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está la primer plaga, la primera y segunda plaga, ¿verdad? Están aquí. Entonces, muy bien, voy a minimizar los cuadritos para que se grabe nada más la pura pantalla. Muy bien, ahí. Para que a la hora que ustedes vean la grabación vean mejor las imágenes. Muy bien. El agua del Nilo o del río Nilo se convierte en sangre. Éxodo 7:14 al 25. Fue un golpe contra Hapi, el dios de las inundaciones egipcias. Hago un paréntesis aquí, hermanos. Cada una de las plagas, les había comentado la semana pasada, es para derribar uno de los dioses egipcios, uno de los dioses falsos. Entonces, si tienes el dios de las inundaciones del río, etcétera, entonces Dios convierte el agua en sangre y diríamos acá en México, le dan la torre a todos los dioses egipcios, ¿verdad? Entonces, es para que lo entendamos así. Segunda plaga, la tierra se infestó de ranas. Los egipcios relacionaban las ranas con los dioses Hapi y Ect. Entonces,
El dios el dios del agua, de las inundaciones y el dios de las ranas, que eran dioses egipcios, pues son avergonzados por estas dos plagas que Dios manda a Egipto, ¿verdad? De tal manera que pues todos los moradores de Egipto vivieron estas dos plagas. Paso a la siguiente, hermanos. Primero, bueno, más bien le he dicho, la tercera plaga es la plaga de piojos. No sé si usted tuvo piojos en la primaria, hermanos, o sea, de escuela. Yo sí. Muchos, como para vender. ¿Cuántos tuvieron piojos, hermanos? No. Los hermanos dicen que ellos no. Muy bien, miren, yo, gracias a Dios, no tuve piojos. No los conoció. Ya se brincó a las plagas. Ya. Miren, yo gracias a Dios no tuve piojos, hermanos, pero mis hermanos sí. Y mi mamá no los dejaba juntarse con unos muchachitos que tenían piojos. Entonces les dijeron, no, ya no nos podemos juntar con ustedes. ¿Por qué? Es que mi mamá dice que nos pegan los piojos. Y bueno, hermanos, eso es parte de la infancia de muchos. ¿Qué se hacía con los que tenían piojos? Pues tristemente los pelonaban a muchos. O los expulgaban, ¿verdad? Les quitaban los piojos uno por uno y luego champú especial y veneno y no sé qué tanto. Pero bueno, la plaga de piojos, tal vez mosquitos, el polvo de la tierra considerado sagrado en Egipto, fue convertido en insectos muy molestos. Si usted, hermanos, duerme y los zancudos andan por ahí, imagínense tener una plaga de piojos, sería algo muy, muy desagradable. Luego, enormes enjambres de moscas, tabanos llegaron a Egipto. Debe haber sido un tormento, perdón, para los egipcios. Imagínense la plaga de enjambre de mosquitos, de piojos. Sí. Luego tenemos la muerte del ganado. Amón, el dios adorado en todo Egipto, era un carnero animal sagrado. En el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrío o toro. Entonces era otro dios egipcio, hermanos, que viene a ser destruido por las Amón, plagas. adorado en todo Egipto. Ajá, muy bien. Miren, ahí están, si se fijan, ahí están los capítulos y los versículos, hermano. Ajá. Muy bien, esa es la plaga hasta la plaga número 5. Voy a continuar, hermanos. Sí. Salud. Las cenizas que los sacerdotes egipcios esparcían como señal de bendición produjeron úlceras dolorosas. 7. La tormenta de truenos, rayos y granizo devastó la vegetación, destruyó las cosechas de cebada y lino y mató a los animales de Egipto. Esta clase de tormenta era casi desconocida en Egipto. El vocablo trueno en hebreo significa literalmente voces de Dios, y aquí se insinúa que Dios hablaba en juicio. Los egipcios que escucharon la advertencia misericordiosa de Dios salvaron su ganado. Éxodo 9:20. Muy bien, déjenme les. Imagínense el granizo, hermanos, en Egipto, en el desierto. Plaga número 8 y número 9. La plaga de langostas traída por un viento oriental
consumió la vegetación que había sobrevivido, perdón, de la tormenta de granizo. Los dioses Isis y Serafis, que supuestamente protegían a Egipto de las langostas, se vieron impotentes. Entonces, si se fijan, hermanos, cada una de las plagas es una forma de derrotar a Egipto, a los dioses egipcios. Entonces, el granizo destruyó mucha parte de la cosecha, de las viviendas, de todo esto. Y para acabarla de rematar, pues bueno, vinieron las langostas a consumir la vegetación que había quedado. Entonces, se quedaron sin nada, hermano. Las langostas, debemos de entenderlas, hermanos, como lo que nosotros conocemos acá en México como chapulines. ¿Ah? ¿Es el 8? Se escucha muy bajito, ¿no? ¿Tiene abajo el juego? Yo no. ¿Sí me escuchan ahí, hermanos? Sí. Muy bien. La plaga 8 es la de langostas traída por un viento oriental que consumió la vegetación que había sobrevenido de la tormenta de granizo. Capítulo 10, 1 al 20. Luego, hermanos, las tinieblas sobre el país fueron el gran golpe contra todos los dioses, especialmente contra Ra, el dios solar o el dios del sol. Los luminares celestes, objetos de culto, eran incapaces de penetrar la densa oscuridad. Fue un golpe directo contra Faraón mismo, supuesto hijo del sol. Entonces, la plaga número 9, hermanos, es la oscuridad. Muy bien, continuamos. La plaga número 10 es la muerte de los primogénitos, capítulo 11 y 12 del 29 al 36. Egipto había oprimido al primogénito de Jehová y ahora ellos mismos sufrían la pérdida de todos sus primogénitos. Muy bien, hermanos. Encontré un video muy bonito de caricaturas que vamos a ver ahorita, hermanos, explicándonos las plagas, así como a los niños, ¿verdad? Miren, estas serían al final las 10 plagas. El agua se convierte en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, muerte del ganado, úlceras incurables, granizo, langostas, tinieblas y la muerte del primogénito. Y ahí están las citas, hermano. Esto es parte del proceso para que Israel pudiera salir de Egipto, ¿verdad? Cada una de estas plagas. Anoten, hermanos, anoten ahí. Las plagas se dieron en un lapso aproximado de un año. Un año, imagínense, hermano. Imagínense en un año todo lo que pasó. Nosotros andamos ahí que con el COVID y que la pandemia. Las plagas se dieron al lapso de un año. Sí, en un lapso de un año, aproximadamente. Casi, casi, hermanos, una plaga por mes. Casi.
Ahora, debemos de entender, hermanos, que también las plagas vinieron una tras otra, ¿eh? Así como en escalerita. Muy bien, voy a compartir ahorita un video, hermanos, de las plagas. A ver, ustedes me dicen si se ve la pantalla, ¿eh? ¿Miran la pantalla, hermanos? Sí. Muy bien. Pongan atención, aquí está la explicación de las 10 plagas. Egipto. Mi primera Biblia presenta las 10 plagas de Egipto. Moisés se dirigió a Egipto, así como Dios le ordenó. En el camino, Moisés se encontró con su hermano, Aarón, y se saludaron. Aarón le dijo que Dios le habló, diciéndole que fuera a recibirlo en el desierto. Moisés le comunicó a su hermano todo lo que Dios le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba a realizar. Cuando finalmente llegaron a Egipto, Moisés y Aarón reunieron a todos los israelitas. Aarón, además de repetir todo lo que Dios le había dicho a Moisés, también realizó las señales milagrosas a la vista del pueblo. Le dijeron que Dios había estado pendiente de ellos y que había visto su aflicción. Los israelitas creyeron, se inclinaron y adoraron a Dios. Después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me adoren durante 3 días en el desierto. Y el faraón les dijo: ¿no? ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca y deje a ir a los hebreos? No dejaré que el pueblo se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, le dijeron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, podrá castigar a los egipcios con plagas. ¿Por qué distraen al pueblo de sus trabajos? Ustedes no lo dejan trabajar, les decía el faraón. Lárguense de aquí. Y se marcharon. Ese mismo día, el faraón obligó que los israelitas trabajaran más duro para que no le hicieran caso a lo que decían Moisés y Aarón. Es por tu culpa. Moisés, cuando vio esto, oró. Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, y tú no has hecho nada para librarlos. Y Dios le dijo: como el faraón no lo deja salir, demostraré mi poder, y sabrán que yo soy Dios. Moisés discutió con Dios. ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si soy torpe para hablar? Dios le dijo que todo estaba bien. Le recordó a Moisés que él no era el que tenía que hablar, sino su hermano Aarón. Le advirtió a Moisés que cuando el faraón dijera que no, Dios entraría en acción y todos los egipcios sabrán que Él es el Señor. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón. Dios le dijo a Moisés: cuando el faraón le pida que haga un milagro, le dirás a Aarón que tome su vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Bla, bla, bla. Milagro. Así Moisés lo hizo. Y la vara de Aarón
se convirtió en serpiente. Nah, pero el faraón llamó a sus magos y hechiceros egipcios para que hicieran lo mismo. Anda de cabra. Las varas de cada uno también se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Aarón se comió las otras. A pesar de esto, el faraón endureció más su corazón y no aceptó liberar al pueblo. Dios le dijo a Moisés que como el faraón no aceptaba, era momento de actuar. Así que Dios le dijo a ellos que vayan al río Nilo. Cuando el faraón salga a bañarse, Dios le indicó qué hacer. Allí, Moisés, a través de Aarón, le dijeron al faraón: el Dios de los hebreos nos ha enviado a decirles: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Pero como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy Dios. Aarón golpeó el río Nilo con su vara. Inmediatamente, el río y todas las aguas de Egipto se convirtió en sangre. Todos los arroyos, pozos y lagunas se llenaron de sangre. Dios mío. Los peces murieron y el río olía a podredumbre. Y aún así, el faraón no permitía dejar ir al pueblo. ¡No! El faraón llamó a sus adivinos y hechiceros para deshacerse de la plaga. Sin embargo, Dios la quitaba solo cuando Moisés se lo pedía. On Adapted Mind Reading, stories are designed to build vocabulary and Un comprehension. pequeño comercial, hermanos. Unos días Estamos en después, YouTube. Moisés y Aarón le pedían al faraón nuevamente que dejara ir al pueblo. Ellos le advertían que vendrán más plagas si continúa negándolo. Pero como el faraón estaba lleno de orgullo, se negaba a dejarlo salir. ¡No! Así que Dios envió 9 plagas más al país de Egipto. Plaga de ranas. Miles de ranas salieron del río. Por favor, dile a tu Dios que pare esta plaga, le decía el faraón. Ok. ¿Dejarás ir a mi pueblo? No. Bueno. Plaga de piojos. El polvo de la tierra se volvieron piojos y atacaron a los egipcios. ¡Basta! ¿Dejarás ir a mi pueblo? Que no. Está bien. Plaga de moscas. Miles de moscas atacaron a los egipcios. ¿Ya? Que no. Muy bien. Plaga en el ganado. Todos los animales egipcios murieron. A medida que el faraón se negaba, más plagas venían. Plaga de úlceras. Plaga de granizo. Plaga de langostas. Plaga de tinieblas. Dios hizo que el sol dejara de salir durante 3 días en Egipto. Hubo oscuridad en todo el país. Y aún así, el faraón se negaba a dejarlo salir. Hasta que finalmente llegó la última plaga. El faraón estaba tan enfadado que no quería escuchar a Moisés ni a Aarón. Dios le había advertido a Moisés de la 10ª y última plaga, la cual hará que el faraón deje ir al pueblo de Israel. Moisés le dijo al faraón: si no aceptas liberar al pueblo, morirá el hijo mayor de todas las familias, sean personas pobres o ricas, libres o esclavas. También morirá la primera cría de todos los animales. Sin embargo, los hijos de la familia hebrea estarán a salvo. El faraón decidió no creer en el poder de Dios. Cerró su mente y dijo: esto no va a suceder nunca. Yo soy el rey de Egipto. Sal de aquí, le gritaba a Moisés. Estás advertido, faraón. Podías evitar todo esto.
Solo tenías que dejar ir al pueblo de Israel, le gritaba Moisés. ¡Largo! Y Moisés se alejó del faraón. El pueblo de Israel tenía miedo de esta última plaga. Cuando oyeron lo que Dios iba a hacer, se preguntaban, ¿cómo estaremos a salvo? Moisés les dijo, si todos obedecemos lo que nos mandó hacer, Dios nos va a proteger. Moisés y Aarón explicaron todo lo que Dios les indicó. Todos debían tomar un cordero limpio, pintar el marco de la puerta de sus casas con la sangre de ese cordero, que luego se comerían. Así, cuando el ángel de la muerte pase por Egipto, sabría cuáles casas dejar a salvo. De este modo, sabrá dónde vive el pueblo de Israel y quién obedeció. La noche de la última plaga se llamó Pascua. Moisés y Aarón le dijeron al pueblo que deberán recordar esa noche. Harán fiestas comiendo cordero y pan sin levadura, y deberán contarles estas historias de todo lo que pasó a todas sus generaciones. En la medianoche, el ángel de la muerte se llevó a todos los primogénitos, pero no entró a las casas marcadas con sangre. En esa noche hubo grandes lamentos en toda la tierra de Egipto. Cuando el faraón se enteró que su hijo murió, no tuvo más remedio e hizo llamar a Moisés y a Aarón. Váyanse, decía el faraón, lárguense de mi tierra y vayan a servir su Dios como habían dicho. Llévense sus pertenencias y no vuelvan más. Y por favor, dile a tu Dios que me bendiga, también a mí. Y se marcharon. El pueblo egipcio, por su parte, le regalaban objetos valiosos a los israelitas para que abandone lo más pronto posible su tierra, porque decían, si ellos se quedan aquí, podemos darnos por muertos. Después de 400 años, el pueblo de Israel finalmente se marchó de Egipto. El faraón, por su parte, se sentía tan frustrado y humillado y decidió no quedarse con brazos cruzados. Suscríbete y comenta. Muy bien. Ahí están las caricaturas, hermanos, ¿verdad? De las plagas, muy interesantes. Que vienen siendo estas. Sí, sí ven la imagen, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Las plagas, ahí están las 10 plagas. Luego vemos la Pascua. La Pascua la vemos en el capítulo 12, 13. La Pascua es para Israel lo que el día de la independencia es para una nación, y más aún. El último juicio sobre Egipto y la provisión del sacrificio pascual hicieron posible la liberación de la esclavitud y su peregrinación hacia la tierra prometida. La Pascua es, según el Nuevo Testamento, un símbolo profético de la muerte de Cristo, de la salvación y del andar por fe a partir de la redención. 1 Corintios 5, 6 y 8, al 8. Además de la liberación de Egipto, la Pascua se constituyó en primer día del año religioso de los hebreos y el comienzo de su vida nacional. Ocurrió en el mes de Abib, llamado Nisan en la historia posterior, que corresponde a los meses de marzo y abril. Por eso la Semana Santa, hermanos, es entre marzo y abril. El vocablo Pascua significa pasar de largo, pues el ángel destructor pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicada en los postes, los detalles del sacrificio y los mandatos que la acompañaban son muy significativos. Entonces, hermanos, prácticamente diseñó dos objetos con esto. Miren, primero, el animal para el sacrificio había de ser un cordero macho de un año, es decir, un carnero plenamente desarrollado y en plenitud de su vida. Así Jesús murió cuando tenía 33 años aproximadamente. El cordero tenía que ser sin tacha para asegurar que fuera así. Los israelitas lo guardaban,
para asegurar que fuera así, los israelitas lo guardaban 4 días en casa, es decir, lo tenían en observación por 4 días, hermanos. No lo podían llevar al sacrificio sin nada más. Tenía que estar en observación. De igual manera, Jesús era impecable y fue probado durante 40 días en el desierto. Entonces, miren, aquí vemos al sumo sacerdote y vemos a los sacerdotes que están aquí para el sacrificio de la Pascua. Muy bien, continuamos. ¿Por qué creen que el Señor corrió del templo, hermanos, a los que estaban vendiendo en aquella ocasión? ¿Por qué? ¿Porque es pecado vender talento? No, hermanos, no, no tiene que ver con eso. ¿Qué pasó en el templo? Si se fijan aquí, miren, tenía que ser un animal para el sacrificio, un macho de 1 año, un carnero plenamente desarrollado y en plenitud de su vida, y para asegurarse de esto tenían que mirarlo por 4 días, observarlo. ¿Qué hacían los israelitas? ¿Qué hacía el pueblo judío en los tiempos de Cristo? Ellos mismos vendían el cordero. No, no te lo traigas desde tu casa, aquí te lo vendemos. Empezaron a hacer negocio, empezaron a hacer business, dicen los gringos, hermanos. Entonces, eso fue lo que el Señor les reclamó. Mi casa, casa de oración será llamada. ¿Por qué? Porque esto de los sacrificios ya se había corrompido en el tiempo de Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Muy bien, entonces por eso a veces no entendemos, bueno, ¿por qué el Señor los corrió del templo? Porque estaban vendiendo los corderos y los animales para el sacrificio y era un acto de corrupción, era algo que Dios no había pedido. Muy bien, continuamos, hermanos. La sangre del cordero en los postes. El cordero fue sacrificado por la tarde como sustituto del primogénito. Por eso murieron los primogénitos de las casas egipcias que no creyeron. Se nos enseña que la paga del pecado, perdón, es muerte, pero Dios ha provisto un sustituto que fue herido por nuestras rebeliones. Los israelitas tenían que aplicar la sangre a los postes y al dintel de las casas, indicando su fe personal. En el cristianismo no basta creer en que Cristo murió por los pecados del mundo solo cuando por la fe de la sangre de Jesús es aplicada al corazón de la persona. Esta es salva de la ira de Dios. El ángel destructor representa su ira. Entonces, nosotros no ponemos sangre en los postes de las casas, pero sí la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Muy bien, continuamos. De ahí, hermanos, pues es la salida de Egipto, lo que vimos en el video, ¿verdad? De que llegan las 10 plagas para Egipto, luego salen. La partida de los israelitas está en Éxodo 12, 29 al 51. Fue necesaria la terrible plaga de la muerte de los primogénitos para que Faraón volviera en razón y permitiera que los israelitas se fueran. Los egipcios recibieron justa retribución por haber matado a miles de niños varones del pueblo hebreo, por haber oprimido cruelmente a los esclavos israelitas y por la obstinación obcecada de su rey. Ahora Faraón estaba quebrantado, permitió salir a los israelitas sin imponerles ninguna condición. Aún más conoció a Jehová pidiendo a Aarón y a Moisés que los bendijera. Y aquí vemos la salida de Israel al desierto. Y bueno, ocurre esto, hermanos. Ocurre la salida de Egipto y que Dios abre el mar rojo. Capítulo 14 de Éxodo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Miren, hermanos, este versículo es clave, el versículo 14. ¿Por qué? ¿Cómo abrió Dios el mar? ¿Lo abrió en un momento? No, dice que toda la noche un viento sopló sobre el mar. Miren lo que dice el versículo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Cómo abrió el mar el Señor, hermanos? Toda la noche sopló un viento sobre el mar.
Les voy a poner un video. Cuando ustedes acaban de anotar, me dicen, hermanos. Ok. Toda la noche sopló el viento, hermanos, y abrió el mar hasta que los israelitas llegaron ahí. Y fue Moisés que con su vara, terminó de hacer el acontecimiento. Les voy a poner un video, hermano, ¿está bien? Muy bien, vamos a ver un video, hermanos, ¿está bien? Sí. Amén. Es cortito, dura como 3 minutos, pero está muy, muy interesante. Hermanos, estamos en YouTube. Si hay algún anuncio, este, pues no es mi culpa, hermanos, son los de YouTube. Usted sabe cómo son esas gentes, ¿verdad? Eh, Muy bien. Me dicen si miran la pantalla, ¿eh? sí. ¿Ven la pantalla, hermanos? Sí. Muy bien. Pongan atención. Esta es una explicación como científica de lo que pasó con el mar cuando se abrió, hermanos. Así que pongan atención. Está muy interesante. Está muy interesante. Muy bien. Egipto, año 1446 a.C. Según el libro de Éxodo, Moisés y los israelitas escaparon de la esclavitud, pero se encontraron atrapados entre la espada y el mar. Los israelitas estaban atrapados, no tenían escapatoria, y de repente un viento sopló sobre el mar toda la noche. Dejó el lecho descubierto. Los israelitas pensaron, ¡qué maravilla!, y se apresuraron a cruzar. El ejército del faraón los siguió, pero el agua volvió a su lugar y los atrapó. Para los creyentes, el pasaje de hace 3000 años demuestra a Dios en acción. Pero nuestro entendimiento moderno de la física y la dinámica de fluidos aumentan las dudas. El Mar Rojo es un cuerpo de agua enorme, más de 320 kilómetros en su punto más angosto, con una profundidad promedio de 490 metros. Entonces, ¿dónde pudieron cruzar con seguridad los israelitas? Las opiniones difieren sobre el posible lugar, pero muchos investigadores bíblicos apuntan al estrecho de Tirán, en la entrada del Golfo de Agaba, como el lugar que concuerda con la distancia y topografía descritas en la Biblia. Aquí, el golfo se reduce a un canal de 12 kilómetros. Un arrecife de coral a lo largo del lecho marino crea la sección menos profunda del Mar Rojo. Pero el arrecife yace a más de 10 metros de profundidad, muy profundo como para cruzarlo a pie, como se describe en el libro del Éxodo. También está el problema de las tropas del faraón. En el Éxodo se cuenta que el ejército egipcio persigue a los israelitas que huyen. Si el reporte bíblico es verdadero, ¿cómo encontraron un destino diferente? Para los no creyentes, la improbabilidad de estos eventos demuestra que el Antiguo Testamento no es más que una historia. Ahora, la ciencia realiza las preguntas. Cuando leo la historia del Éxodo como científico, mi inclinación natural es decir, ¿cómo ocurrieron estas cosas? La explicación puede estar en una simple prueba física, una que puede observarse en un simple vaso. Si llenamos un vaso con agua hasta el borde y soplamos sobre ¿El él, de usted, hermanito, sigue o se bloqueó? tenemos un Se viento bloquea, hermanito. fuerte en una gran masa de agua, eso forzaría el agua a regresar. Eso es algo bien sabido por los geólogos y científicos.
En ejemplos extremos donde grandes cantidades de agua son separadas por este fenómeno, de Humphreys sobre la separación del Mar Rojo depende de este fenómeno natural que se... Se salió el video. Perdón, hermanos. Se salió el video. Ok, denme un minuto. Muy bien, déjenme les comparto otra vez la pantalla, hermanos. ¿Se alcanzaron a ver todo el video o un cachito nada más? Un cachito. Bueno, lo voy a poner completo, son 3 minutos, hermanos. Sí, está bien. Entonces, lo voy a poner completo. Egipto, año 1446 a.C. Según el libro del Éxodo, Moisés y los israelitas escaparon de la esclavitud, pero se encontraron atrapados entre la espada y el mar. Los israelitas estaban atrapados, no tenían escapatoria, y de repente un viento sopló sobre el mar toda la noche. Dejó el lecho descubierto. Los israelitas pensaron, ¡qué maravilla!, y se apresuraron a cruzar. El ejército del faraón los siguió, pero el agua volvió a su lugar y los atrapó. Para los creyentes, el pasaje de hace 3000 años demuestra a Dios en acción. Pero nuestro entendimiento moderno de la física y la dinámica de fluidos aumentan las dudas. El Mar Rojo es un cuerpo de agua enorme, más de 320 kilómetros en su punto más angosto, con una profundidad promedio de 490 metros. Entonces, ¿dónde pudieron cruzar con seguridad los israelitas? Las opiniones difieren sobre el posible lugar, pero muchos investigadores bíblicos apuntan al estrecho de Tirán, en la entrada del Golfo de Agaba, como el lugar que concuerda con la distancia y topografía descritas en la Biblia. Aquí, el golfo se reduce a un canal de 12 kilómetros. Un arrecife de coral a lo largo del lecho marino crea la sección menos profunda del Mar Rojo, pero el arrecife yace a más de 10 metros de profundidad, muy profundo como para cruzarlo a pie, como se describe en el libro del Éxodo. También está el problema de las tropas del faraón. En el Éxodo se cuenta que el ejército egipcio persigue a los israelitas que huyen. Si el reporte bíblico es verdadero, ¿cómo encontraron un destino diferente? Para los no creyentes, la improbabilidad de estos eventos demuestra que el Antiguo Testamento no es más que una historia. Ahora, la ciencia realiza las preguntas. Cuando leo la historia del Éxodo como científico, mi inclinación natural es decir, ¿cómo ocurrieron estas cosas? La explicación puede estar en una simple prueba física, una que puede observarse en un simple vaso de agua. Si llenamos un vaso con agua hasta el borde y soplamos sobre él, podremos sacar el agua. Si tenemos un viento que sopla fuerte en una gran masa de agua, eso forzaría el agua a regresar. Eso es algo bien sabido por los geólogos y científicos. En ejemplos extremos donde grandes cantidades de agua son separadas por este fenómeno, los científicos también han observado una reacción poderosa. Una estruendosa pared de agua que regresa para llenar el vacío. La teoría de Humphreys sobre la separación del Mar Rojo depende de este fenómeno natural que se manifiesta junto con un evento a gran escala conocido como golpe de viento, seguido por un evento reaccionario conocido como ola perforada. Muy bien, hermanos. Esa es la explicación que se da cuando el Mar Rojo se abre, ¿verdad? Aquí en Éxodo 14. Tu hermano, Sí, pero entonces él, al lo está explicando, sí, él busca la manera de por qué era
Eso fue natural, porque Dios lo hizo. No, no te escucho, hermano. No sé si te puedes acercar un poquito al micrófono. Haz de cuenta que él explica que por el arrecife, pues ya cuando no tenían escapatoria, Ajá, lo más bajito que tenía el mar eran 10 metros. O sí. sea que es muchísimo para un viento, ¿ah? Ponerlo en seco, 10 metros de agua es mucho. Entonces, él lo explica como diciendo que pasó algo sobrenatural o explica lo que hizo Dios. O sea, para Sí. él, ¿cuál intención es? Bueno, lo que pasa es de que no está peleada la explicación científica con lo sobrenatural, hermanos. Por ejemplo, si miran el versículo 14 de Éxodo, dice que un viento recio oriental. Entonces, Ujú. es un fenómeno natural que puede ocurrir todavía. Entonces, Dios usó un fenómeno natural, que en este caso nosotros decimos, pues es un milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque no es casualidad, porque le iba a ayudar al pueblo de Israel, pero Dios, valiéndose de la naturaleza, de lo que él creó, manda un viento toda la noche, un viento recio oriental. No sabemos qué tantos kilómetros por hora tenía ese viento, hermanos. ¿Me explico? O sea, Ajá. puede ser como, por ejemplo, no sé, un tipo tornado, ¿cómo se le llama? No son, como un viento, cuando un huracán o un viento muy fuerte, es lo que da la idea al texto, que toda la noche, imagínense, por lo menos 12 horas, el viento estuvo soplando y fue abriendo el mar. ¿Me explico? Entonces, Sí, eh, ajá, pero entonces quiere decir que ese viento ya estaba antes de que llegaron los israelitas. claro, o sea, miren lo que dice el versículo 14. Un viento por un recio viento oriental toda aquella noche, antes de que llegaran al punto los israelitas. Ah, muy bien. Hermano, en una película, Sí, en una serie de Moisés, yo ajá, estaba viendo donde había un remolino que todo el tiempo los estaba acompañando. ajá. ¿No, no es cierto o sí es cierto? Bueno, lo que dice la Biblia es que un viento hace que las aguas disminuyan, hermanos, a tal grado que ellos puedan caminar por ahí. Entonces, que está partiendo el mar toda la noche, ellos van pasando y que cuando vienen el ejército se cierra el mar. Entonces, no dice que un remolino, sino a lo mejor ese viento recio que toda la noche sopló siguió abriendo el mar hasta que ellos pasaron. ¿Sí me explico? Ajá. Porque es una distancia larga, hermanos. Es una distancia larga. Ahora, es un milagro de Dios, es algo sobrenatural, sí, pero si se fijan desde la ciencia puede tener un sentido. O sea, lo que el video que vimos está diciendo es que no necesariamente tiene que ser mentira lo que dice la Biblia, al contrario, sí pueden ocurrir factores climáticos que puedan hacer que el mar se haya abierto. Eso sí. ¿Sí, hermanos? Sí, está bien. Entonces, ¿por qué? Porque siempre tenemos la idea, como en las películas, ¿no? Que Moisés agarró la vara, la puso en el mar y se abrió en automático. Pues de hecho, siempre he empezado así. No, hermanos. Si se fijan lo que dice el versículo 14, es que cuando Moisés extendió la mano para que se retirara al mar, un viento recio oriental toda aquella noche sopló. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Moisés con la vara. Oh, ¿Me explico, hermanos? Lo que pasa es que aquí en el Éxodo 21 Ajá, también ahí dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda noche, toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ajá. Entonces, estamos hablando que toda la noche Dios estuvo abriendo el mar con un viento hasta que los israelitas llegaron a ese punto, hermano. Me explico, Pero miren, aquí Moisés su mano, sí, claro, cuando Moisés llega ya no es la misma densidad de agua, ya no es la misma cantidad de agua que está ahí, me explico. Ya el viento había abierto el mar
pues en gran parte, hermanos. Muy probablemente cuando Moisés llega se termina de abrir el mar por completo. ¿Me explico? Sí. Es la idea que nos da la Biblia. Entonces, lo que veamos en el video es que no es descabellado pensar científicamente qué pasó. Un viento puede soplar y abrir el mar. Y más si este viento está soplando toda la noche, hermanos. Ok. Muy bien. ¿Más dudas, preguntas, hermanos? Muy bien. Qué interesante está esto. Por eso me di a la tarea de ponerles esto, aunque ya habíamos visto un poquito lo del Éxodo, perdón, porque todo esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque de repente nos van a preguntar, ¿en qué versículo dice que Dios abrió el mar y cómo lo abrió? Bueno, versículo 21 de Éxodo 14. Ahí nos explica qué pasó. Muy bien. Luego, los israelitas viajan al Sinaí, capítulo 15, 22 al 18, 27. Dios condujo a Israel al desierto, un lugar muy caluroso, estéril y vacío, no había suficiente agua ni alimentos. Allí estuvieron los israelitas en peligro de morir de hambre y de sed, en peligro de ser atacados por tribus aguerridas y feroces. Las dificultades de la marcha en el desierto son mayores de lo que podemos imaginar. Todo el viaje por ahí habría sido muy penoso. ¿Por qué Dios los guió a semejante región? Dios tenía varios propósitos que concretar, ¿verdad? En el desierto. Entonces encontramos, por ejemplo, que tienen pruebas en el desierto, hermanos. El agua amarga de Mara. Mara significa amargo. La desilusión en Mara y el árbol que endulza las aguas. Capítulo 15, 22 al 27. Después de 3 días de viaje por el desierto de Chur, los israelitas llegaron finalmente a las fuentes de Mara, pero cuán grande fue su desilusión que las aguas eran amargas. Inmediatamente la gente comenzó a quejarse, pero Moisés clamó a Dios. Ellos no se dieron cuenta de que allí Dios los probó. No existe ninguna evidencia de que el árbol que fue echado en las aguas tuviera propiedades que hicieran potable las aguas. Dios las endulzó. Hizo el milagro. No solamente señaló que Dios tenía cuidado del pueblo, sino que también simbolizaba en el comienzo de este viaje que Jehová endulzaría las amargas experiencias futuras de los israelitas que buscaban su ayuda. Por aquí, hermanos, existe la queja del pueblo. Yo le pregunto, ¿el pueblo se queja con sus pastores? No la escuchamos porque los niños hablan. Muy bien, les pregunto, aquí los israelitas se quejan con Moisés. Les pregunto, hermanos, ¿la iglesia se queja con sus pastores? Casi no. Nada más los israelitas, ¿ah? ¿Mandé? Nada más los de Israel. Sí, nada más eran los israelitas. Aquí los hermanos llevan nada más hojas y hojas de queja. Entonces, Dios hizo muchos milagros en el desierto, hermanos. El hambre y el maná, capítulo 16. Los israelitas sintieron hambre en el desierto y comenzaron a expresar nuevamente sus quejumbrosas lamentos. Olvidando la aflicción de Egipto, querían volver a donde tenían alimentos en abundancia. Las quejas se dirigían contra Moisés, pero en realidad murmuraban contra Jehová. Dios les levantó, les devolvió perdón bien por mal. Proveyó codornices y maná. ¿Qué era el maná del cielo, hermanos? Era una especie de semilla, como algo, como un tipo de cereal, pero también eran codornices. Grandes bandadas de codornices en sus viajes migratorios atravesaron con frecuencia el Mar Rojo y la península de Sinaí, agotadas por el largo vuelo sobre el mar. A veces gran cantidad de ellas caen y son fáciles de cazar. Dios los llevó al campamento de los israelitas en esta ocasión y solamente una vez más en la marcha a través del desierto ocurrió esto. Números 11, 31 y 32. ¿Qué era el maná? Era como una especie de cereal, pero también eran codornices que ellos podían matar y comer, hermanos. A veces pensamos que el maná es un lonche, ¿verdad? Es una torta ahogada que ya trae todos los elementos, ¿verdad, hermanos? No, hermanos. Eran aves que los israelitas podían matar y comérselas. Hermano, las codornices no las mandó
Dios después de que el pueblo estaba, ¿de qué cosa? ¿Que querían carne? Sí, exactamente, es ese momento, hermana. Cuando se empiezan a quejar que querían carne es cuando Dios les manda las codornices y el maná, que prácticamente el maná viene siendo esto, vienen siendo como cereal, como algunas semillas, pero también codornices. Entonces, pero el maná ya se los había mandado desde antes, ¿no? Y estaban quejándose porque nomás había maná o algo así, o estoy equivocada. No, eso es más adelante, hermanos. Se aburren del maná y se empiezan a quejar. Esta es la primera vez que Dios les manda maná. Y más adelante en números 11:31, que está aquí, hermana, es cuando se vuelven a quejar porque ya les aburrió el maná. Ajá. Entonces, esa es la otra queja. Cuando les mandan las codornices, o fue al principio. No, siempre les mandó las codornices desde un principio. Ah, Aquí se quejan, aquí se están quejando. un cereal. Miren, Ajá. los israelitas sintieron hambre en el desierto y comenzaron a expresar nuevamente sus quejumbrosos lamentos. Queremos, allá en Egipto teníamos carne, teníamos cebolla, teníamos pepinos, aquí no hay nada. Entonces las quejas se dirigían contra Moisés, pero en realidad era en contra de Dios. Dios les devolvió bien por mal y les provee de codornices y de maná. Desde aquí, desde el capítulo 16 de Éxodo. Pero, ¿qué era el maná? El maná era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días de los 40 años. Los 40 años Dios les envió maná, hermano. Entonces, según el libro de Éxodo, el maná es el alimento divino enviado por Dios. Y el maná fue una comida enviada milagrosamente por Dios que tiene un significado. El maná significa en hebreo pan. Maná, pan. En hebreo, ¿verdad? Sí, en hebreo significa pan. Entonces Dios les envía pan y codornices. Pan. Maná en hebreo significa pan. Ajá. Entonces les envía codornices también, desde un principio todos los 40 años. Pero números 11, 31 y 32, hermana, se vuelven a quejar, ¿verdad? O sea, la queja siempre estuvo ahí. Ay. Y luego, finalmente, hermanos, encontramos que en el desierto Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo de reunión. Ájala. ¿Perdón? ¿Es el que vamos a hacer? Sí, van a hacer una maqueta así como esta, hermano. ¿Sí la miran? Sí. Pero va a ser entre los cuatro en equipo. Les voy a poner un video, hermanos. Pongan atención, les voy a poner un video del tabernáculo y así vamos a cerrar la clase de hoy. ¿Está bien? Sí, hermanito. Muy Eso bien. lo pongo. Deme un minuto, hermanos. Como para cuándo lo vamos a entregar, hermanito. Muy bien. Muy buena pregunta, hermanos. Miren, yo creo que espero darme la vuelta a Melaque para la primera o segunda, más tardar, semana de diciembre, hermanos. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Miran la pantalla, hermanos? Sí. Muy bien. Entonces, yo creo que como para Que para el 9 dice la hermanita Bellita, porque se venga la posada de. el 9 de diciembre. Sí. Va a haber posada. Muy bien, hay que ir a la posada, hermanos. Miren, pudiéramos... eh, yo creo que si voy a la posada, hermanos, ir avanzando en el tabernáculo y revisarlo finalmente Examen. como a finales de diciembre, hermano. No sé, para que les dé tiempo de hacerlo bien, hermano. Sí, sí, nos podemos. Entonces, ahorita vemos las fechas. Ahorita vemos las fechas. Miren, el 9 de diciembre. ¿Cuánto falta para el 9 de diciembre? Ahí les digo, faltan 1, 2.
tres sábados, pero es viernes el 9, ¿verdad? Sí. Entonces el 10. Ujú. Yo creo de Navidad, hermanos, mándenmelo el 24 de diciembre. Nada, se crean. Puede ser, yo creo que como para el 17 de diciembre, hermanos, tenerlo terminado. ¿Qué les parece? Muy bien. Ok. Porque O sea que lo más seguro, hermanos, es que el 24 y el 31 pues los tengamos de descanso. Entonces, para el 17 de diciembre, estamos a un poco más de un mes, hermanos. Un poco más de un mes para entregar el tabernáculo. Muy bien, pongan atención, porque aquí va a explicar cada elemento del tabernáculo, hermano. Sí, miren la pantalla, ¿verdad? sí. Muy bien. A las piedras. Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que de forma voluntaria tomen para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejido de pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio del lado oeste tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo.
Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 bases. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las bases que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del velo que está delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales serán de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Y Jehová le dijo a Moisés: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, Aarón y su descendencia, por sus generaciones. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se librará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro,
con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña y deben ser labrados a martillo de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Haz también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos. Deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1 metro y 10 centímetros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Muy bien, hermanos. Le envié a la hermana. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Sí. Le envié a la hermana Delia dos
enlaces a su teléfono, que es donde están las partes del tabernáculo y cada uno de los utensilios y qué significa y todo eso, para que ustedes lo tengan como más preciso. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, hermanos. Igual vamos a estar cada semana pues viendo si ustedes tienen dudas de lo del tabernáculo. ¿Está bien? Muy bien, hermano. ¿Perdón? Casi no está laborioso. Ah, no. Miren, lo único es que lo más difícil es buscar todo el oro, la plata y todo eso que lleva. Entonces, si no se parece, mire, por ejemplo, podemos usar para el tabernáculo y al final la graduación, podemos hacer venta de metales y pues hacer pachanga, ¿verdad? Ah, se crean, ¿no? No se crean. Muy bien, entonces aquí terminamos el día de hoy, hermanos. ¿Está bien? Dios les bendiga, me da gusto verlos. Esperemos en Dios que podamos vernos pronto. Bendiciones, hermanos. Gracias.